Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo a estudiar su palabra. Su palabra es poderoso. Y usted tiene un mensaje para cada persona que está aquí hoy. Bendice este tiempo. Gracias por este tiempo juntos. Y derrama tu espíritu sobre este lugar, sobre cada persona que están aquí esta mañana. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 9. Este capítulo es muy difícil, tiene conceptos muy difíciles. Siempre cuando yo hablo con diferentes pastores y estamos hablando acerca de capítulos 9 y 10 en Romanos, son difíciles a entender. Pero en este capítulo, la atención está sobre la nación de Israel y más específicamente en el pasado de Israel. La semana pasada comenzábamos a mirar la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios no está obligado a responderle al hombre porque Él es ambos infinito y independiente. La semana pasada vimos que Pablo da ejemplos de la soberanía de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y Esaú, y con Moisés y Faraón. Hoy veremos una explicación de su voluntad soberana. Entonces, en capítulo 9 empezamos en versículo 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? En versículo 19 vemos una pregunta, más que una pregunta, pero una pregunta. La pregunta es, ¿quién ha resistido a su voluntad? Generalmente, cuando Pablo pregunta algo, él da la respuesta, ¿verdad? Casi siempre tiene una pregunta, da la respuesta. Pero a esta pregunta, él no da la respuesta. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. No hay respuesta que nuestras mentes finitas pueden razonar o entender. Esta pregunta incluye ambos
la voluntad soberana de Dios y la voluntad libre del hombre. Incluye los dos. ¿En qué punto estas dos doctrinas bíblicas? Y la Biblia enseña los dos. ¿Dónde los dos doctrinas bíblicas se encuentran? Ningún hombre sabe. Ninguno. Si usted tiene una respuesta para mí, usted es mucho más inteligente que yo. Yo no tengo, Pablo no tiene. Es imposible. Solo Dios sabe. Y para mí está bien. Dios sabe. Es importante entender por el resto de capítulo 9 que el enfoque es la soberanía de Dios. En capítulo 10 explica en más detalle la voluntad libre de hombre. Aquí dice que el comenzar a cuestionar a Dios con lo que Él está haciendo es irrespetuoso. Vemos esto en las preguntas en versículo 20. Leamos otra vez. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Increíble las preguntas. Pablo empieza con las palabras, oh hombre, ¿quién eres tú? Para recordarnos quién somos. ¿Quién somos? Somos la creación. Él es el creador. No es correcto para un hombre hablarle en este tono a Dios. Hay muchas personas que no quieren tomar responsabilidad quiénes son y las cosas que hacen. Prefieren culpar ¿a quién? A Dios. No fue mi culpa. No pueden evitarlo. Dios me hizo de esta manera. Entonces no fue mi culpa. Es más fácil culpar a Dios por sus decisiones. Es más fácil. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Adán, en el huerto de Edén, Adán culpó a Dios en el principio. Dios dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Cómo respondió Adán a Dios? ¿Recuerdan? Fue la mujer que usted me dio. Es increíble, ¿verdad? Dios tenía una pregunta para quién, Adán. Y él respondió, fue la mujer. No fue mi culpa, fue la mujer. Pero en realidad, ¿qué dice Adán? Fue su culpa, Dios. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Esto sucedió en el huerto de Edén y continúa hasta cuándo? Hoy en día. Es lo mismo. En versículo 21 termina
con una imagen de un alfarero y el barro. Es muy importante que entendamos esta imagen porque es una imagen. Él no está llamando el barro. ¿Por qué? El barro no tiene vida. Yo espero. Ajá. El barro no tiene vida. El barro es pasivo en las manos del alfarero, ¿verdad? Estamos vivos. Estamos vivos. Tenemos sentimientos. Tenemos intelecto y tenemos fuerza de voluntad. Podemos resistir a Dios si elegimos. Igual que nuestro ejemplo de la semana pasada con Faraón y Moisés. Faraón tuvo muchas oportunidades para aprender acerca del único verdadero Dios y de confiar en Él. Pero él eligió ser rebelde. Pero Dios usó la rebelión de Faraón dentro de su voluntad soberana para liberar a Israel de Egipto. En este ejemplo vemos los dos funcionando juntos. Vamos a leer versículos 22 al 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Hay un parte en versículo 22 que puede hacernos un poco incómodos, ¿verdad? Un poco incómodo. La parte que habla sobre los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quién le gusta esta frase? Nadie. Ok, está bien. Es lo mismo conmigo. A mí no me gusta. Puede que suena como que Dios creó algunas personas para el infierno, ¿verdad? Suena. Pero con un estudio en la idioma original, ganamos un entendimiento más grande del significado. En griego, la palabra preparados está escrito en la forma participio perfecto, lo que describe una acción en el pasado con un resultado continuo. Y la llave de esto es que es un verbo reflexivo.
Jaime, no entiendo. Sí, fue lo mismo conmigo cuando yo leo eso. No entiendo. ¿Qué significa? Significa que en realidad, en esta forma, se lee y ellos se preparan a sí mismos. Es decir, por sus propias acciones han caído bajo la ira de Dios. Ellos mismos tomaron parte en su destrucción final. ¿Esto qué significa? En conclusión, ellos no fueron preparados por Dios para destrucción. ¿Entiende? Es muy importante. En realidad, leemos en versículo 22 que Dios soportó con mucha paciencia. Es importante, los dos son juntos en versículo 22. Dios soportó con mucha paciencia. Significa que Dios sufrió harto y por mucho tiempo con los vasos de ira. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió? Es fácil. Para darles la oportunidad a ser salvos. Fue lo mismo con Faraón. Él tenía muchas oportunidades a volverse a Dios, pero nunca quería. Nunca. Los objetos de la ira de Dios son las personas no salvas. Ellos sufrirán un juicio eterno. Dios ha soportado con ellos pacientemente, pero su juicio vendrá contra aquellos que se rehúsan a volverse a Él. Dios no delite en su ira. Mucha gente piensa así. Él está esperando por su primer pecado o algo así. O la cosa que usted hace incorrecto la primera vez es like, usted explotar en la calle. En realidad, Dios no deleitó en su ira. Él no eligió a algunos para el infierno. Él no se complace en que alguien perezca sin Él. Algunos se han preparado a sí mismos para el juicio de Dios, no porque Dios lo quiso así, sino por sus propios pecados. El corazón rebelde a Dios es el camino a la destrucción. Pero para quienes han puesto su fe en Cristo, Dios ha preparado a la gloria. Para cada cristiano, este es nuestro futuro. El cielo nos espera. Una eternidad con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Este es nuestro futuro.
Esta parte termina diciendo en versículo 24 que siempre los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. La salvación de los gentiles no fue una idea de último momento de Dios. Dios ahí, sí, los gentiles. No, fue parte del plan de Dios siempre. Pablo dice que esto fue lo que el profeta Oseas se refería en Oseas, que Pablo cita en versículos 25 y 26. Vamos a leer. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Él está hablando acerca de los gentiles. En esta profecía, Dios ha atado a los gentiles a los judíos. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo expande esta idea en el libro de Efesios, cuando le habla a los gentiles diciendo, somos aceptados, somos adoptados y somos sellados con el Espíritu Santo. Si usted es un poco triste algunas veces en su vida, lea Efesios capítulo 1. Es increíble. Es donde leamos esta. Somos aceptados. Todas las personas en este mundo quieren ser aceptados. Quieren. Especialmente por los jóvenes. En la escuela, ellos están buscando por un grupo. ¿Por qué? Quieren ser aceptados. Pero en Dios, siempre, cada persona está aceptado. Es algo increíble. Somos, más que esto, somos adoptados. Yo soy un hijo de Dios. Y sellados con el Espíritu Santo. En versículos 27 al 29, Dios dice que habrá un remanente en Israel que será salvo. Vamos a leer. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios prometió en su palabra que Él dejaría un remanente en la tierra. Esto sucedió después de los 2 cautiverios de Israel.
en el Antiguo Testamento. Los cautiverios en Asiria y Babilonia. Dios fue muy paciente y le dio tiempo a la nación de Israel para que se arrepintieran. Dios mandó muchas veces, ¿qué? En Israel, profetas, con un mensaje. Pero ellos no se arrepintieron y el juicio vino. Igual pasó después de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz. Dios esperó por casi 40 años para la nación de Israel se arrepintiera. Casi 40 años. Hechos, el libro de Hechos, nos relata de esta oportunidad. Casi todos ellos continuaron negando a Jesús como su Señor y su Salvador. Finalmente, el juicio vino en el año 70 DC. ¿Qué pasa? Que Cristo dijo a la nación, cuando el ejército romano guiado por el emperador Tito destruyó Jerusalén completamente. Esto no es algo en su Biblia, esto es en la historia. Nosotros no tenemos nada en la Biblia acerca de esta, pero puede leer, si quiere, acerca de este evento en 70 DC. Es algo increíble. Aún así, hasta este día, un remanente permanece exactamente como Dios dijo en su palabra. ¿Verdad? Sí, en Israel. Ellos son una nación otra vez. Versículos 30 al 33 nos muestran por qué los gentiles han alcanzado la justicia, pero casi ningún judío lo ha hecho. Vamos a leer. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En el mundo de los gentiles, el estar bien con Dios no era el interés principal. Los gentiles perseguían sus propios intereses. Esto está pasando con casi toda la gente en el mundo ahora. Las ciudades estaban llenas de idolatría, persiguiendo el conocimiento, fue más importante, y la filosofía del mundo. Pero vemos en el libro de Hechos que cuando el evangelio vino a sus ciudades, muchos de ellos aceptaron a Cristo con gozo.
Ellos quisieron venir a Dios simplemente por fe. Mientras los gentiles abrazaron al evangelio en esas mismas ciudades, los judíos no aceptaron el mensaje, pero lo rechazaron. Los judíos guiaron la persecución en contra de la iglesia porque era contrario a lo que ellos creían. Para ellos la salvación era al guardar la ley de Moisés y solamente fue algo para los judíos, no para los gentiles. Y especialmente la salvación es por obras, no por fe en Cristo Jesús. La imagen aquí es increíble. Los gentiles, quienes no han perseguido a la justicia de Dios, la han encontrado. Pero Israel, quien persiguió la justicia, no la han alcanzado. Los judíos querían alcanzar la justicia por guardar la ley y sus obras. El problema es deben guardar la ley perfectamente y eso es imposible. Eso es imposible. Al momento que una persona comete su primer pecado, ¿qué pasa? Él necesita un Salvador. Él necesita Jesús. Los judíos tropezaron sobre la idea que salvación es por fe y no por obras. No solo por fe, pero fe en Cristo, quien murió en la cruz. Jerusalén en este tiempo estuvo bajo el control de ¿quién? Roma. Y la opresión fue muy fuerte. Lea historia. Cuando Cristo vino, ellos estaban esperando a un Mesías militar. Ellos querían un Mesías como un león. Pero Dios, en su sabiduría, supo exactamente lo que ellos y el mundo necesitaban: un cordero. Un cordero. El Cordero de Dios vino a quitar los pecados del mundo. También el judío quería un trono para su rey. Dios, en su sabiduría, le dio una cruz. Por estas razones, fue difícil para los judíos aceptar a Jesús como el Mesías y se convirtió para ellos en la piedra de tropiezo. Ellos lo rechazaron en vez de responderle a Él por fe. Los judíos hoy en día quieren
desesperadamente reconstruir el templo en Jerusalén. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quieren? Porque ellos quieren ofrecer a Dios los sacrificios del Antiguo Testamento. En realidad es muy triste. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, Cristo es referido como la principal piedra del ángulo. Y es triste porque ellos continúan tropezando con la piedra angular del templo que están tan desesperados por construir. Si usted está aquí esta mañana y está tropezando con la idea de salvación por fe en Cristo, no dude. No dude. Venga a Él. Nunca seremos lo suficiente buenos o haremos lo suficiente para merecer el cielo. Es solo por fe. Dios no ha terminado con Israel. Vamos a ver en capítulos 10 y 11. Él tiene un plan presente y futuro para ellos. Y las buenas noticias para usted hoy, Él tiene un plan por usted. Si usted pone su fe en Cristo, Él tiene un plan y propósito por usted. No espere para hacer esta decisión. Esta es una mala idea, porque no sabe cuánto tiempo usted tiene en este mundo. Haga esta decisión hoy si no tiene una relación con Cristo. Amén. Oremos. Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra. Algunas veces su palabra es pesado y difícil. Pero usted ama su creación. ¿Cuánto? Usted mandó a su Hijo a morir en la cruz para nosotros, para cada persona que está aquí, para cada persona en este mundo. Qué grande es su amor para nosotros. Señor, si hay alguien está aquí esta mañana y no tiene una relación con usted, convicta el corazón, da el deseo a cambiar su vida hoy y empezar una relación con usted hoy. Es la mejor decisión en su vida. Y para nosotros que tenemos una relación con usted, simplemente decimos gracias. Gracias por nuestra salvación. Gracias por nuestra relación con usted. Nuestra justificación es fijo. Nuestro lugar en el cielo con usted es fijo. Nada en este mundo puede cambiar nuestra posición. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén.